Shenzhen, finales de enero. La multitud grita, la policía empuja con escudos, la gente se aferra a los teléfonos para al menos registrar lo que ocurre. En el aire hay pánico y oro, o mejor dicho, lo que queda de él. Frente al mayor centro comercial de joyería de China, Shabei, hay cientos de afectados. Los une una sola cosa. Todos invirtieron su dinero en una promesa brillante de enriquecerse, y todos se quedaron sin nada. Mientras los mercados mundiales se agitan por el aumento de los precios del oro, dentro de China estalló su propia tormenta local, no política, no natural, financiera, y comenzó donde menos se esperaba, en el corazón de la industria joyera. La empresa The War, considerada el buque insignia del comercio privado de oro, se desplomó en cuestión de pocos días. Todo empezó con un anzuelo habitual: envíenos su oro sin comisión. Es decir, usted envía los lingotes y nosotros le pagamos de inmediato a buen precio. Las condiciones parecían casi de cuento, pero como suele ocurrir, en esos cuentos al final siempre aparece un dragón. El 20 de enero, el precio del oro al contado en Londres alcanzó aproximadamente $4.714 estadounidenses por onza. Los futuros se acercaron a $4.777 estadounidenses. Fue un récord absoluto. En medio de esta locura dorada, los inversores chinos acudieron en masa al mercado. La plataforma de War quedó sobrecargada. El flujo de dinero se detuvo. La gente ya no podía retirar ni el dinero ni el oro. El pánico fue en aumento. Algunos clientes intentaron llamar, otros acudieron en persona. Allí, frente a las puertas de la empresa, los recibió el silencio y las persianas bajadas. En las calles, multitudes rugientes y cada vez más furgones policiales. El 21 de enero apareció un agente de policía en el lugar. Uno de los manifestantes afirma que este prometió que los propietarios de The War no desaparecerían, pero ya 6 días después, ese mismo oficial declaró ante la cámara que no había hecho ninguna promesa. Un clásico del género, la calle recuerda y el sistema finge que no pasó nada. Mientras tanto, en la red aparecen cartas y mensajes en video de los inversores engañados. Uno de ellos dice que invirtió 600,000 yuanes y no puede recuperar ni un céntimo. Otro perdió, junto con sus hijos, más de 4,5 millones. Personas mayores, jóvenes, familias con bebés, todos confiaron en la promesa de una ganancia fácil. Todos quedaron con las manos vacías. En esencia, fue una apuesta colectiva por la seguridad que resultó ser una trampa colectiva. La empresa prometía liquidez las 24 horas, pagos instantáneos, supuestos seguros y un modelo sin riesgos. En la práctica, todo resultó ser un viejo esquema. Los expertos financieros explican que detrás de los eslóganes atractivos se escondían apalancamiento en futuros y especulación. La plataforma apostó a que el oro bajaría de precio, y cuando este se disparó, fue la propia empresa la que se rompió. Resulta llamativo que, al mismo tiempo, por todo Shenzhen comenzaran a surgir en masa casos similares, empresa tras empresa. Las oficinas cierran, los teléfonos guardan silencio. Uno de los grandes actores en Shabei aceptaba oro para su procesamiento. Ahora los clientes no buscan joyas, sino su dinero. A algunos se les quedaron bloqueados 5 kilogramos de plata, a otros cientos de miles de yuanes. El mercado estalló como una burbuja y, como es tradición, nadie advirtió. En medio de este caos aparece una figura, el propietario de The War, Zhang Yuiteng. La noche del 27 de enero graba un video, el rostro tenso, la voz como aprendida de memoria. Dice que lo explicará todo, que todos obtendrán respuestas. Que la empresa no ha desaparecido, promete arreglar la situación. Suena familiar, ¿verdad? Y ya al día siguiente, las autoridades del distrito de Luohu publican un comunicado. Textualmente, la empresa opera de manera inestable, el gobierno interviene, sin plazos, sin garantías, sin nombres, solo formulaciones generales. Y la multitud frente a la oficina de The War se vuelve cada vez más ruidosa y cada vez más furiosa. Una de las mujeres cuenta ante la cámara: no solo desapareció su dinero, ella envió oro físico, supuestamente para su procesamiento. Lo envió por correo como se lo pidieron. Pasó una semana, ni respuesta ni lingotes. Su historia es típica. Personas de todo el país confiaron en una plataforma que, por cierto, incluso tenía un proyecto conjunto con un activo estatal. Sí, con una auténtica estructura estatal que supervisa inversiones. La confianza creció y luego desapareció. Pero lo más importante es la magnitud. Según algunas estimaciones, el esquema afectó al menos a 150,000 familias. Personas que no tomaron créditos, no jugaron en la bolsa, no participaron en esquemas turbios, simplemente querían invertir sus ahorros antes del año nuevo. Tradición china, comprar oro durante las fiestas. Y así creyeron a quienes prometieron estabilidad.
Lo que resulta especialmente impactante es que The War no es el primero ni el único. En los últimos meses, en el distrito de Sha Bay cerraron de golpe varias empresas joyeras, algunas con participación en el comercio minorista y mayorista de metales. Uno de los clientes encargó lingotes de plata y no los recibió. El proveedor desapareció, el teléfono desconectado. Historias así hay decenas. La plata tampoco se quedó atrás. A finales del año pasado su precio se disparó, más de una vez y media. Esto provocó una ola de euforia en el mismo Sha Bay. La gente compraba lingotes de plata, los vendedores apenas lograban imprimir recibos. Pero cuanto más alto sube el mercado, más dolorosa es la caída. Para enero, la plata ya costaba entre 90 y 110 dólares estadounidenses por onza. Y comenzó la misma historia. Los vendedores desaparecieron, las tiendas cerraron, las promesas se disolvieron. La industria de los metales preciosos en China no dejó de ser solo sobre joyas. Es un mini mercado bursátil disfrazado de vitrinas y etiquetas de precio. Aquí se comercia no solo con anillos, sino también con contratos, apuestas y futuros, y la mayoría de las veces con confianza. Y precisamente esa resultó ser la moneda más frágil. Uno de los blogueros lo dice directamente: el esquema con el que operaba The War no es un negocio joyero, son especulaciones con futuros, disfrazadas de recompra inversa de productos. Es decir, al cliente se le vendía la ilusión de estabilidad y por dentro todo estaba organizado como en el mercado de derivados. La plataforma jugaba contra el crecimiento de los precios y perdió. Cuando el oro empezó a subir, tuvieron que trasladar las pérdidas a los clientes, bloquear los retiros de fondos, reducir los límites y luego simplemente desaparecer. Mientras miles de familias intentan recuperar Jatabe una parte de lo invertido, las autoridades solo hablan de fallos. Todo lo que oyen los manifestantes son recomendaciones de no balancear el barco. En las calles ya se dice que pronto comenzará la fase de represión estabilizadora. En otras palabras, la justicia no será para quienes robaron, sino para quienes vinieron a pedir respuestas. Si se cree a los analistas, los precios internacionales del oro no piensan detenerse. Incluso hay pronósticos cautelosos. Para finales de año, hasta $6.000 estadounidenses por onza. Y si eso ocurre, historias como estas solo serán más numerosas, porque en medio de la crisis global, el oro volvió a convertirse en un refugio seguro. Solo que en Sha Bay, ese refugio resultó parecerse más a una trampa. Y ahora, volvamos un poco atrás. ¿Por qué, en general, son posibles esquemas así? ¿Por qué el mercado de los metales preciosos, que debería ser transparente, se ha vuelto parecido a una partida de ajedrez en un sótano sin luz? La respuesta está en la superficie, la ausencia de control y la ilusión de protección. En los últimos 10 años, en China, ha crecido toda una generación de refugiados financieros. Primero, hubo el auge del crédito entre pares. Decenas de miles de familias lo perdieron todo. Luego vino el colapso de fondos y plataformas de inversión, y ahora les ha tocado al oro y la plata. En todas estas historias se repite el mismo guión. Primero el Estado apoya indirectamente estos proyectos, demostrando su implicación o una supuesta confianza. Luego, cuando se produce el colapso, la responsabilidad se evapora. Los culpables son los inversores, como diciendo, se metieron solos, así que solos tienen la culpa. ¿Y el sistema? El sistema responde, nuestra tarea es la estabilidad, no las investigaciones. En la práctica, esto crea un círculo vicioso. Personas privadas de voluntad política y de instrumentos reales de protección buscan al menos alguna posibilidad de conservar o aumentar sus recursos. Especialmente en un contexto de inflación, aumento de precios y vías legales cada vez más estrechas para invertir. Y en esas condiciones, el señuelo brillante del oro funciona sin fallo. Y cuando la trampa se cierra, entran en acción las porras y los bloqueos de mensajería. Uno de los economistas, en una conversación privada, llamó a todo lo que está ocurriendo el mayor giro tipo Ponzi en el mercado joyero de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque el esquema era sistémico, porque los afectados son decenas de miles, porque no solo están implicados empresarios astutos, sino sectores enteros con participación estatal. Y ahora, lo más importante. Muchos clientes, especialmente en Sha Bay, no eran pobres ni ingenuos provincianos. Es la clase media. Personas que trabajaban, ahorraban, calculaban, no perseguían millones, querían asegurarse un poco, comprar oro para las fiestas, guardar algo para un día negro. Y ahora ellos mismos han acabado en una lista negra. No solo no les devolvieron el dinero, les negaron el derecho a la justicia. Y aquí llega la parte más amarga de esta historia. No trata de oro, no trata de miles de millones desaparecidos de las cuentas. Trata de la confianza, reducida a cero. Cuando otro inversor se sienta en el asfalto frente a una tienda cerrada y dice, no quería dinero fácil, solo quería que mis hijos pudieran estudiar tranquilos. Eso ya no es economía, es un diagnóstico del sistema.
porque con cada colapso así se derrumba no solo un negocio, sino también la sensación básica de que existen reglas del juego. De que si pagas impuestos honestamente, firmas un contrato e inviertes en un mercado legal, no te golpearán por la espalda. Pero golpearon, otra vez. Y ahora la pregunta no es si la gente recuperará su oro. La pregunta es qué quedará en su lugar. Porque el oro quemado se puede fundir de nuevo, pero la confianza quemada no se restaura. Mientras la policía esconde los rostros tras los escudos y los funcionarios publican formulaciones sin sentido, en algún lugar del interior de China, una anciana cuenta los yuanes que le quedan y piensa, ¿tal vez habría sido mejor guardarlos bajo la almohada? En esta historia, una vez más, perdieron quienes solo querían vivir tranquilos. Y una vez más, ganaron quienes fueron los primeros en salir corriendo con un saco en las manos, mientras los demás hacían fila esperando justicia. Y esa es, quizá, la principal moneda en la China de hoy, no el oro, la capacidad de escapar a tiempo.